captar la realidad desde el lente de una cámara y hacerlo no solo para mostrar la riqueza de identidad de nuestras naciones latinoamericanas, sino sobre todo para ayudar a preservar la memoria histórica. A eso se dedican los invitados de hoy en este programa La Voz de tus Derechos, que se enfocará justamente en la otra mirada, documentalistas alemanes. Para hablar de este tema, tenemos en el estudio a un invitado que combina en su persona características muy particulares. No solamente es un excelente documentalista, un conocedor también profundo de la realidad latinoamericana, sino también alguien con la sensibilidad para captar esas pequeñas historias, historias de vida, historias cotidianas. Bienvenido al estudio, Uli Stelzner. Hola, Giovanni. Un gusto estar contigo en este programa. Yo creo que va a ser una conversación muy, muy interesante. Hablaremos de cine, de creación y sobre todo de realidad. Y voy ahora con los otros invitados. Como es tradición ya en este programa, tenemos dos invitados por videoconferencia. Uno de ellos, Rubén Reg. Rubén también es documentalista como Uli y es una persona que se ha sumergido debajo de la epidermis de Latinoamérica para contar y reflejar muchas de sus historias que parecen ocultas en una primera mirada. Bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a participar en un buen programa aquí, creo. Claro que sí, claro que sí. Habrá mucha opinión y muchas miradas interesantes. Pues ahora me voy con el tercer invitado de este programa. Se trata de Oliver Stiller. Oliver es alguien que ha llevado con mucha fuerza en los últimos años el tema de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Bienvenido a esta conversación, Oliver. Muchas gracias por la invitación. Es un honor poder estar por aquí. Pues vuelvo a ti, Uli. Sé, por ejemplo, que te dejaste la piel casi en un documental que ha tenido mucha repercusión en Centroamérica y especialmente en Guatemala. El documental La Isla, Archivos de una Tragedia, que refleja ese momento de abrir precisamente los archivos que muestran la violencia, los desaparecidos y el crimen en 36 años de guerra guatemalteca. ¿Cómo fue que llegaste allí? Bueno, hay que decir que llevo trabajando haciendo cine en Centroamérica, en Guatemala específicamente, desde el principio de los años 90, ¿verdad? Y realicé varios documentales en el transcurso de los años. De hecho, películas que tuvieron en su momento cierto impacto, de los cuales también hasta hoy siguen vigentes, digamos, en la programación, en los colegios, en las universidades, etcétera. Entonces, por supuesto, cuando se descubrió este archivo clandestino de la Policía Nacional... Millones de documentos. Sí, 30, 70 millones, o sea, un número incontable de documentación del terror, ¿verdad? Entonces era una reacción natural, genética, para interesarme en ese tema, porque había trabajado, digamos, la represión en Guatemala durante muchos años y bueno, tenía la suerte de que conocía al director, él me conocía mi cine, entonces logré, digamos, el permiso de trabajar en este archivo, pero duró más o menos 2-3 años de investigación hasta llegar a la película final. Sí, el resultado es conmovedor, impactante y sobre todo muy aleccionador. Y me voy con Rubén porque sé que estudiaste en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de Cuba, que también filmaste y grabaste mucho de la realidad cubana, de años complicados. Sí. Pero me interesa sobre todo, Rubén, el documental que hiciste entre líneas sobre el tema de la censura durante los años de la dictadura argentina. La pregunta que voy a hacerte es ¿por qué crees que muchas veces ocurre que viene un creador extranjero, un documentalista como tú, y trata esos temas, sin embargo, son temas que se le vuelven difíciles a los locales? ¿Por qué? ¿Autocensura, temor? ¿Están acostumbrados a ver algo y ya no lo ven? Creo que es todo a la vez un poco, ¿no? Como lo ves también acá en Alemania es lo mismo, ¿no? Nadie quiere tocar el tema de la censura en
en Alemania Oriental. Y creo que hay que también dejar pasar un poco de tiempo antes de que la gente se ocupe de eso. Y eso pasó también, en mi opinión, cuando yo fui a Argentina para realizar mi tesis final. Primero fue una tesis final para recibirme como, ¿cómo se dice?, en la cátedra de ciencia de los medios audiovisuales, algo muy teórico. Entonces, con este tema, con algo tan académico, puedes entrar ya más fácilmente ahí, ¿no? No tenés la pinta de un investigador, de alguien que quiere meterse ahí para presentarlo al público, porque, claro, como académico normalmente nadie lee tus cosas. Y cuando yo empecé a realizar mi trabajo, también pensaba, bueno, hay que hacer otra cosa con eso y grabar las entrevistas que hice y también usar el archivo que encontré para armar algo más audiovisual. Y por eso surgió la idea de hacer un documental sobre eso. Y también con esto, llegando de Alemania, como alemán entras mucho más fácil en las oficinas, por ejemplo, de los directores ahí, ¿no? Te dicen, mira, tengo una cita para vos mañana por la mañana a las 10. Todas mis colegas me dijeron, ¿cómo pudiste hablar con Mario Santos tan fácilmente? Y claro, solamente les llamé y fue más fácil para alguien del extranjero. No sé, tal vez mis colegas tienen la misma experiencia, que como alemán tenés más, más posibilidades. Eso me pasó también en la otra película, Vecinos, sobre el barrio cerrado Nordelta. Ahí normalmente nadie te abre la puerta, ¿no? Si llegas como argentino te dicen, no, quédate fuera porque para eso son los cercos, ¿no? Pero a mí me invitaron para mostrar cómo vive esta gente en este barrio para los ricos. Interesante, eso, es como que se te abren más las puertas. Voy con Oliver ahora. Es una ventaja. Exactamente, una ventaja. Oliver, voy contigo precisamente sobre ese tema de los obstáculos a sortear, porque en el caso particular del tema que elegiste, el tema de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, del que salió un documental conmovedor, Esperanza 43, ¿qué obstáculos tuviste que vencer inicialmente para llegar al terreno y poder recoger todos los testimonios que recogiste? Como en mi caso, fue obvio que necesito irme por allí, por Ayotzinapa, para hablar con la gente y hacer un cortometraje. Pero de verdad nunca fue intención hacer esta película. Fue como lo hice durante un viaje de investigación para un otro proyecto. Pero es como fue una cosa espontánea. Y sí, este cortometraje se desarrolló como de manera espontánea. Claro, fluyó. Aprovecho para compartir con quienes están... Exactamente, fluyó solo. Aprovecho para compartir con quienes están viendo este espacio de La Voz de tus Derechos, para compartir un fragmento de este documental Esperanza 43, un testimonio inolvidable y sobre todo un clamor de justicia. Adelante. ¡César vive! ¡La lucha sigue! La Procuraduría General de la República dice que mis compañeros ya están muertos. Dice que mis compañeros fueron quemados en Cocula, en el basurero. Fueron a ofrecer 1.300.000 pesos. Yo quiero a mi hijo, no quiero el dinero. Ese día en Cocula, la misma gente del pueblo nos dice, aquí en el pueblo cayó un aguacero tan fuerte que hasta la boda que estábamos celebrando se echó a perder. Levantar una hoguera que necesita ciertos grados de calor para poder desaparecer prácticamente los cuerpos, pues no se pudo dar. Se necesitarían varios galones de gasolina, se necesitarían varios neumáticos inservibles o leña. Y no hemos encontrado rastros de ello. Y muchas irregularidades de las que podríamos hablar. Y esto nos mantiene la esperanza de que no es cierto lo que la PGR dice.
y por lo tanto tenemos la esperanza todavía de que nuestros compañeros pueden regresar. Bueno, pues aprovecho para recordarles que están mirando La Voz de tus Derechos, un programa donde intentamos abrir una ventana allí donde la puerta parece cerrada. Y abro esa ventana que hoy está hecha de testimonios, documental y sobre todo del atrevimiento de unos creadores que se han sumergido en una realidad convulsa, llena de contrastes y por momentos peligrosa. Vuelvo a ti, Uli, con una pregunta sobre ese tema. ¿Cómo fue recibido el documental La Isla por el guatemalteco de a pie y por las instituciones? Bueno, hay que verlo en el contexto de la historia del presente de Guatemala. Es un país que todavía vive un post-conflicto. La guerra ha sido muy larga, ha tenido una destrucción increíble en la población, muchísima desaparición, mucho terror, muchos masacres, un genocidio, hoy lo sabemos. Entonces, y mucho miedo sobre todo. En Guatemala hay un dicho que dice, hablar poco significa vivir mucho. Y ese clima de temor, de miedo, de alguna manera sigue existiendo hasta hoy. Por otro lado, digamos, durante todos esos 36 años han ocurrido muchísimas cosas, pero no ha habido una recuperación de esta memoria. No había imágenes casi de esa época. Sin embargo, creo que la mayor parte de la población llevaba esa experiencia adentro sin poder soltarlo. Incluso en el mismo ámbito familiar no se hablaba mucho del tema, ¿verdad? A pesar de que todos tenían algún recuerdo o algún conecte con la guerra que vivió Guatemala. ¿O algún pariente desaparecido, muerto? Por supuesto, pero digamos, a pesar de que la guerra había terminado, digamos, las estructuras del poder nunca cambiaron. Entonces ya no existía esa represión masiva, sino selectiva. Entonces el miedo siguió hasta hoy incluso, ¿verdad? Entonces la película es una recuperación de etapas y vivencias de los 36 años, con revelaciones muy fuertes de documentos escritos oficiales de la policía. Entonces, la población al ver la película prácticamente les causó una cierta catarsis, ¿verdad? Porque a pesar de que en el cine, en la sala, en el Teatro Nacional, había varias generaciones de personas, había un tremendo silencio durante 90 minutos. No se escuchaba nada, a veces unos llantos nada más, pero después de la película, cuando la gente se reunió en el lobby del teatro, la gente no dejó de hablar. Entonces era como una catarsis, ¿no? Fue una catarsis, como te acabo de mencionar, porque finalmente hubo, digamos, un material cinematográfico, artístico en ese momento que llegaba que llegaba al corazón y conmovía el alma de las personas y que les ayudó, digamos, de transmitir sus experiencias que hicieron durante la guerra. Yo creo que es el mayor logro de la película y, de hecho, se distribuyó muchísimo en el país. Las instituciones es otra cosa. En este momento estaba en el gobierno Álvaro Colom un presidente que tenía un tío asesinado, un político muy importante, creo que el último candidato realmente democrático de Guatemala antes de entrar en la represión masiva. Entonces, ese gobierno o el mismo presidente tenía cierta sensibilidad y apoyaba de alguna manera la producción en dándonos permisos, etc. Pero no estoy hablando de las instituciones cuando surgieron las amenazas y la amenaza de bomba, etcétera, sino es ese poder oculto, digamos, esa oligarquía en combinación con el ejército, que por supuesto no le gustaba la película porque revelaba información que incluso servía para posteriores juicios. E incluso el expresidente Otto Pérez Molina sale en la película como oficial joven. Entonces toda la película consiste de imágenes que hasta la fecha no se habían visto en Guatemala. Eso era la gran parte de la investigación. Busqué las imágenes, los archivos fílmicos en un montón de archivos de todo el mundo, ¿verdad? Entonces traer esas películas, combinarlas con la documentación, más los testimonios de las personas que trabajan en el archivo afectadas por la violencia, creo que es la receta por la cual funciona la película y además
la cierta estética, la poesía incluso que tiene la película. Que se logra a partir de eso. Logra ese impacto. Sí. Muy bien. Bueno, pues me voy con Rubén porque me gustaría saber, Rubén, ¿qué recurso personal utilizas para conectar con la gente? Para que no te vean como alguien que va allí a capturar imágenes fríamente, a estar siempre con la cámara, con las preguntas. ¿Cómo logras esa conexión tan necesaria para hacer un filme documental? Primero creo que hay que ser muy naivo también. Porque yo quiero saber un poco más de la gente, entonces yo tengo que ofrecerle también un poco de mi vida. Entonces le cuento de mi vida, cómo vivo, qué hago, antes de preguntar por ellos, ¿no? El segundo también, la naividad también me sirve para entrar en esta vida porque al final yo tengo obviamente una imagen muy clara de mi documental, de mi película que tiene que salir de todo eso, pero cuando estoy con la gente, ellos no tienen que pensar, este es un tipo que está calculando, mira, necesita esa frase o esa escena, me está observando ahora en esta situación porque lo quiero montar en una película, porque de este modo no va a funcionar. Por ejemplo, cuando nosotros fuimos a África para hacer un documental ahí, los primeros 3 días nosotros somos la gente importante del pueblo, ¿no? Porque estamos ahí con la cámara, tres hombres blancos sudando como loco, porque con 45 grados es muy, muy difícil grabar y trabajar ahí. Pero al final, cuando nos quedamos ahí, nos ven que estamos trabajando todo el día en pleno sol. Ya hay muchas cosas en su vida cotidiana que es más importante que esos 3 locos ahí. Entonces, claro. Eso es la idea, cómo podemos llegar al resultado de todas las producciones que hicimos hasta hoy. A Oliver le voy a preguntar justamente algo parecido, pero sobre la emoción. Estando en medio de una historia que destapó tantas pasiones, que generó un sabor de injusticia tan fuerte, Oliver, ¿cómo lograste que la emoción no te paralizara y te quedaras llorando junto a los familiares y abandonaras la filmación? En mi caso fue como... la situación en Ayotzinapa es muy fuerte, es muy, muy grave todo y es claro que es como una catástrofe que no se puede imaginar. Y también lo parece muy, muy irreal a mí, pero las personas están reales, ¿no? Y viven con esta tragedia y sí, para mí lo bueno es que yo tengo una cámara entre mí y las personas y eso es como eso me lo hace más fácil. Sin cámara es mucho más difícil porque, claro, hablo con las personas, yo estoy grabando y en ese momento todo me parece sí irreal, ¿no? Después llega el momento en cual se piensa qué está pasando y que yo he grabado, ¿no? Pero después, en ese momento sí, claro, es fuerte, me llama la atención que todas las personas con que hablé después de un rato tenían como lágrimas en sus ojos, claro, pero sí, en ese momento es mi tarea comprender que están hablando, de qué se trata todo. Uli, tu cinta Asalto al Sueño ha generado una gran controversia. Incluso tengo entendido que fue inicialmente censurada su reproducción en México porque narraba el drama de los migrantes en la frontera sur mexicana. Hasta ahora siempre pensábamos que el mayor calvario estaba en la frontera con Estados Unidos y de pronto tú tomas una cámara, te acercas a las vidas de esa gente, narras todas sus peripecias y destapas el horror. ¿Por qué crees que un filme así se censura? Bueno, a ninguna nación le gusta ser criticada, a ninguna autoridad política le gusta ser criticada. Yo creo que en este caso de esta película es que, primero, como tú dices, esa frontera en el sur de México nunca estuvo en el primer plano del debate, pues. Ha sido siempre la frontera entre México y Estados Unidos y lo que ocurrió en la frontera sur fue totalmente negado o no visto o no visualizado hasta la fecha y yo creo que la película es tan cruda, tan cerca a la realidad. Incluso yo creo que
lo que menos le gustó al gobierno mexicano fueron las tomas de las cárceles de deportación. O sea, logré entrar y filmar algunas imágenes. Creo que esto fue lo que más le movió al gobierno de prohibir ciertas presentaciones en Chiapas y Quintana Roo y otros estados. Pero yo creo que en su conjunto también creo que es una fuerte crítica, digamos, al gobierno mexicano, a las autoridades, a la corrupción de la policía, la migración, etcétera, etcétera. Y yo creo que los testimonios, las mismas imágenes de las personas que son tan fuertes, tan crudas, que fue un tremendo susto. Incluso mucha gente no realmente conocía, digamos, esas imágenes. O sea, yo filmé muchísimo cerca de Tapachula, en el sur, y cuando presentamos en la gira la película en el parque de Tapachula, la gente no lo podía creer, lo que 2 kilómetros fuera del centro ocurría todos los días. Era como un descubrimiento de su propia realidad. Exactamente, sí. Fuerte. Mirando este tipo de documentales, yo percibo que usas mucho las herramientas del periodismo de investigación. Incluso tus documentales se erigen casi como un trabajo de investigación periodística con todas sus claves y todos sus ingredientes. ¿Lo haces así porque tenías una formación periodística o te ha ido saliendo sobre la marcha? No tengo una formación periodística. Y creo que varía mucho entre las... En realidad, por ejemplo, para la película Asalto a Ciudad, la investigación no fue tanta, mientras si lo comparas con la película La Isla o la película sobre los alemanes en Guatemala, los civilizadores, han sido largas etapas de investigación. Yo creo que si el tema es un poco más histórico, entonces sí, toca estudiar, toca investigar, toca encontrar materiales de archivo, toca encontrar nombres, casos, etapas de la política, de la historia. Entonces depende mucho de la película, pero a mí realmente me gusta también tomar la cámara y tener una idea en la mente y perseguir mi propia intuición y filmar tal como lo hice hace poco en Colombia con una pequeña cámara. Y si el resultado, Uli, ¿no tendrás miedo que si ese resultado promueve más venganza que justicia? No creo, porque, y lo digo de propia experiencia, porque no es que solo produzco esas películas, sino le doy mucha énfasis a la difusión, a la distribución, porque eso es el gran problema en América Latina, que la distribución casi no existe. Entonces nos inventamos muchísimos mecanismos, muchísimas vías de llegar al público, por lo cual hago la película, no lo hago para los programas de televisión. Entonces hemos visto en el interior del país, en espacios públicos, incluso en el festival que organizamos en Guatemala, que sí, la gente tiene esa necesidad de ver este material, de redescubrir su realidad, de verse reflejado en la pantalla, y creo que crea más conciencia que crítica. Claro que las películas también reciben críticas, pero el público en general se ve muy identificada por lo menos con mi cine. Ahora, sé también que has dirigido por años un festival de cine en Guatemala muy enfocado en el tema de derechos humanos. ¿Crees que el tema está teniendo un renacer en la región? ¿Se habla más de derechos humanos desde la gran pantalla en América Latina? Yo creo que sí. Justamente, digamos, ese festival que lleva el nombre de Memoria, Verdad, Justicia, se puede nominar como un festival de derechos humanos, pero en su más amplio sentido. Yo creo que el interés tal vez no va enfocado más en los derechos humanos, sino en la misma realidad. O sea, la realidad nadie lo quiere negar, y poco a poco, si antes era un término casi de la Guerra Fría en América Latina, los derechos humanos eran síntoma o sea, era prácticamente lo mismo que comunismo, ¿verdad? Entonces sí, digamos, a través de la lucha de muchísimas personas, de muchas organizaciones, creo que este tema está más en primer plano que antes, y como te digo, o sea, es impresionante que un festival de cine de derechos humanos en un país como Guatemala logre tanto público. Y no solamente es gente afectada de los derechos humanos, ni presentamos un cine de pura denuncia, sino los derechos humanos en su más amplio sentido, y creo que la realidad es lo que, y digamos, de poder abrirse al mundo, ver las vivencias de otros pueblos, creo que es lo que más le interesa a las personas. Abrirse al mundo. Muy brevemente, ¿ese festival se presenta fundamentalmente denuncias del pasado o también hay temas más actuales? No, Memoria, Verdad, Justicia. O sea,
el programa es muy amplio, con varias secciones, con un enfoque temático cada Muy año. bien. Hemos tenido una sección de fútbol, por ejemplo, de del todo otro un poco. fútbol, enfocado al fútbol Muy bien. de otra mirada. Entonces, sí, el programa es muy variado. Ahí tenemos una sección para jóvenes, hay películas de música, pero que tienen fondo, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues agradezco a los invitados. De verdad que hay mucha tela por donde cortar y hay que ir al cine, ver estos documentales y sobre todo asomarse a la realidad latinoamericana. Porque estas personas que hemos tenido hoy aquí como invitados han vivido, compartido y sufrido junto a los protagonistas de sus películas. Han sido mucho más que documentalistas, han sido cronistas de la realidad de América Latina. Muchas gracias.